Dirección IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y jerárquica a un interfaz de un dispositivo dentro de una red que utiliza el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del modelo OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red asigna la dirección IP decida asignar otra IP. A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica. Los sitios de esta Internet que forman su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija. Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo DNS, FTP, públicos y servidores de página web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. Los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar, como los nombres dominio. La traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el trabajo en caso de cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya que seguirán accediendo por el nombre de dominó. De un IP. Se define del lenguaje del equipo que usa para comunicarse con otros equipos. Se recomienda el uso de la DHCP para asignar automáticamente direcciones de IP a los equipos de la red, siempre que el equipo lo admita. Si usa DHCP, no tendrá que cambiar la configuración cuando mueva el equipo a otra ubicación. Y DHCP no requiere la configuración manual de parámetros como el DNS y el servicio de nombres de Internet de Windows. A continuación, los pasos para configurar una IP. Primero, para abrir la conexión de red, haga clic en botón de inicio en el panel de control. Luego, haga clic en red de Internet. Luego, en centro de redes y recursos compartidos. A continuación, en administrar conexiones de red. Segundo paso, haz clic en el botón secundario en la conexión que desea cambiar. A continuación, haga clic en propiedades. Si se le solicita una contraseña o administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la configuración. Tercer paso, haga clic en la ficha de funciones de red. En esta conexión usa los siguientes elementos. Haz clic en protocolo de Internet versión 4 o en protocolo de Internet versión 6 y después en propiedades. Para especificar la configuración de dirección P4, realice una de las siguientes acciones. Para obtener la configuración IP automáticamente, haz clic en obtener una dirección IP automáticamente y después haz clic en aceptar. Para especificar una dirección IP, haz clic en utilizar la siguiente dirección IP y después una dirección IP. En los cuadros de máscara de subred y puertas de enlace predeterminadas, escriba la configuración de la dirección IP. Quinto paso. Para especificar la configuración de la dirección IP 6, realice una de las siguientes acciones. Para obtener la configuración IP automáticamente, haz clic en obtener una dirección IP6 automáticamente
y después haz clic en aceptar. Para especificar una dirección IP, haz clic en utilizar la siguiente dirección IP6 y después una dirección IP6 en los cuadros de longitud del prefijo de su break y puerta de enlace predeterminada. Escriba la configuración de la dirección IP. Para especificar la configuración de dirección de servidor DNS, realice una de las siguientes acciones. Primero, para obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, haz clic en obtener la dirección del servidor DS automáticamente y después haz clic en aceptar. Para especificar una dirección de servidor DNS, haz clic en usar las siguientes direcciones de servidor DNS y el servidor DNS preferido y servidor DNS alternativo. VoIP, voz sobre protocolo de Internet, también llamado voz sobre IP, voz IP, VoIP, por sus siglas en inglés, Voice over IP. Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP, protocolo de Internet. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables solo por telefonía convencional como las redes PSTN, sigla de Public Switch Telephone Network, red telefónica pública conmutada. Los protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen como protocolos de voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse como aplicaciones comerciales de la red experimental de protocolo de voz, 1973, inventada por ARPANET. El tráfico de voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local LAN. Es muy importante diferenciar entre voz sobre IP, VoIP, y telefonía sobre IP. VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con numeración E164, realizado con tecnología de VoIP.